Hola amigos, hoy día nos toca un nuevo tema dentro de nuestros paquetes que vamos a desarrollar en el curso de especialidad en el uso de baterías de litio. Soy el ingeniero Francisco Flores Luna y hoy veremos el tema de fuentes de alimentación. Ustedes o los que estamos imbuidos en el tema eléctrico electrónico tenemos claro de que tenemos dos tipos nada más de fuentes de alimentación de tipo comercial, la continua y la alterna. La continua es la que se obtiene a través de baterías, pilas, paneles solares, que es producto de una eh, reacción química. Y por otro lado tenemos la tensión alterna, que la convencional, que viene a través de los generadores eh, eléctricos, que pueden ser por diferentes fuentes primarias, hidráulicas, pueden ser térmicas, pueden ser nucleares, en fin. Pero en la práctica lo que nos dan es una tensión alterna. La diferencia entre uno y el otro es algo bastante, vamos a decir, conceptualmente simple. Que la forma de distribución de las energías se produce a través de las fuentes de tensión alterna, por cuanto esas son las formas de cómo hacemos toda nuestra red energética convencional de distribución de energía eléctrica. Es la que menos vamos a tener una mejor eficiencia en el envío, puesto que no va a haber una pérdida, mientras que en una tensión continua esta sí tiene bastantes pérdidas. Por ese motivo que las tensiones continuas sobre todo se utiliza sus fuentes localizadas en el mismo equipo y cuyas distancias entre las etapas de control o de potencia sean mínimas. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de uso de energía continua tiene que darse en espacios bastante pequeños o estrechos. Entonces, en proyectos grandes no es dable el uso de tensión continua, es preferible convertir a una tensión alterna. Por ese motivo que entre estas dos fuentes hay una mancomunidad entre una y la otra. Ambas son necesarias, ambas tenemos que conocerlos a detalle. A partir de una fuente de tensión continua yo puedo obtener una fuente de tensión alterna. A ese le vamos a denominar los famosos inversores. O viceversa, a partir de una tensión alterna puedo obtener una tensión continua. A esto le vamos a denominar rectificadores. Entonces, estos son los dos grandes grupos en los cuales podemos usar en forma ambas fuentes de energía, que son necesarias conocer, por cuanto en todo proyecto el corazón fundamental del funcionamiento viene a ser la fuente. Si no hay fuente no funciona el equipo. Más aún tratándose de sistemas con el uso de baterías de litio. Con mayor razón, el corazón fundamental de un dispositivo, un equipo móvil o cualquier de uso de vamos a decir, equipos transportables, con el uso de baterías de litio, las baterías son el principal elemento del sistema. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Para poder desmenuzar esta parte, una tensión continua es bastante sencilla el poder identificarla. Tan solo tenemos que conocer su nivel de tensión y la potencia de la que esta fuente contiene. ¿Qué es lo que es la potencia? Es cuánta corriente me puede dar ese circuito. Entonces me ofrece una potencia y a base a esa potencia calculada o requerida se busca una fuente de alimentación, en este caso una fuente de tensión continua. Y lo formamos a través de paquetes de baterías de litio, por ejemplo, ¿no?
con una configuración tanto en su conexión en paralelo y su conexión en serie. En paralelo obtenemos las corrientes que requerimos, o sea, la potencia, conjuntamente la tensión que se va a formar en paquetes en serie. Paralelo corriente, serie tensión. Entonces, de tal manera de que obtenemos la tensión y corriente adecuada. Y por otro lado, el rectificador de la misma manera, tenemos que obtener para el tipo de energía que nosotros queremos requerir, por ejemplo, en una carga de baterías, vamos a tener que hacer uso de la energía convencional. Podemos también hacer uso de la energía solar, pero tenemos que convertirla a una tensión continua para que esta a su vez nos sirva como una fuente de alimentación para la carga de las baterías. Es necesarísimo conocer cómo funciona esto. Y los equipos, el performance o el que este equipo funcione completamente adecuado, más que todo en aquellos equipos sofisticados donde hablamos ya de micro o computadoras que tienen en su interior, estas requieren de una tensión bastante estable, sin ruido. Por lo tanto, también hay que conocer qué tipo de fuentes vamos a requerir. Y lo mismo para la carga de las baterías, que tenemos que tener una fuente de tensión continua exactamente al nivel superior del soporte de nuestro banco de baterías de litio, por ejemplo. Entonces, esto es fundamental. Para poder conocer una fuente de tensión alterna es necesario de que conozcamos no solamente el nivel, como en el caso de la tensión continua. Acá requerimos otros valores adicionales, como que por la misma formación sinusoidal, esta está compuesta de que puede ser una función coseno, seno, es indiferente, simplemente están desplazadas 90 grados una de la otra, porque es la misma función. Entonces, pero en esta función, ¿qué es lo que requerimos? Una frecuencia. Esta frecuencia es la que nosotros manejamos en todo nuestro sistema convencional, que es de una frecuencia baja. Estamos hablando, ojo, de fuentes de batería, de fuentes de alimentación, no señales, porque en señales tenemos las frecuencias mucho más altas. Ahí estamos hablando de los gigas, de los teras, hasta los terahertz, ¿no? Entonces acá estamos hablando exclusivamente de la alimentación. La alimentación es una baja frecuencia. En el Perú se establece por sus normas a 60 Hz, 220 voltios de tensión eficaz y lógicamente los 60 Hz. En algunos otros países es 220, pero de 50 Hz. Eso hay que tener bastante cuidado en todo lo que es el equipamiento, porque si no conocemos esto no podemos adquirir cualquier tipo de equipo. Tenemos que saber qué fuentes vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos a partir de la frecuencia? A partir de la frecuencia podemos tener su periodo, que es el valor inverso. La frecuencia es una velocidad lineal de cuántos pulsos pasan en un segundo. El periodo viene a ser el tiempo que se demora en una onda, por ejemplo, en retornar al mismo punto de esa onda sinusoidal. Entonces, este tiene un periodo. Y ese periodo, ¿qué quiere decir? Que esa señal se repite permanentemente todo ese periodo fundamental, permanentemente en el tiempo. La amplitud, que viene a ser en este caso la máxima tensión que va a obtener la onda, la tensión pico. Si yo hablo de 220 voltios de tensión eficaz, entonces el voltaje pico de esta onda sinusoidal será pues de 311 voltios, uno de los picos, y el pico tanto positivo y el pico negativo 311 voltios negativos en tensión. Entonces, de esa manera nosotros manejamos nuestra función. Entonces, estos son los valores que nosotros vamos a tener. ¿Qué más ahí podemos ver?
Nosotros, para poder manejar esto, tenemos que entender cómo es la frecuencia. La frecuencia acá la tengo. Tengo 60 pulsos en un segundo. Eso viene a ser 60 Hz. O sea, 60 ondas completas, pero a partir de eso podemos decir es de la frecuencia lineal. También tenemos una frecuencia angular, que técnicamente viene a ser todo el rango de ahí del cuadrante que tenemos acá. Viene a ser, por ejemplo, toda una vuelta 2pi. ¿Qué quiere decir? Que llega a dar toda la onda en 2pi. Ese es el tamaño, por ejemplo, de nuestra frecuencia angular. Entonces, nuestra frecuencia angular es medir cuántos de estos existe, en cuántas vueltas existen en un segundo. Entonces, a eso le llamamos, por ejemplo, su valor o su unidad viene a ser radianes por segundo, mientras que en la frecuencia viene a ser Hz. Y Hz viene a ser 1 sobre segundo. ¿Por qué? Porque es el inverso del periodo, y el periodo se mide en segundos. Entonces, de esta manera podemos obtener. Si hablamos de 60 Hz, lógicamente tendríamos un periodo de 16.6 o 67, ¿no? Porque es en realidad periódico en milisegundos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender para poder configurar nuestra red. ¿Qué más? Acá a la par, para poder entonces hablar de uno de ellos, de la conversión de una tensión alterna a una tensión continua, la vamos a denominar rectificadores. Estos rectificadores tienen 4 partes fundamentales. Estamos hablando de una fuente de rectificación, la más simple, o sea, la que realmente es la primigenia, porque poco a poco se ha ido mejorando estas fuentes en fuentes mucho más automatizables y controlables. Acá, por ejemplo, esta fuente tiene un transformador que me va a permitir que lo utilizamos como un transformador reductor de una tensión, porque los equipos mayormente funcionan con tensiones bajas. Por lo tanto, tengo que primeramente bajar esa tensión. Entonces, el transformador, ¿cuál es su propiedad? La propiedad del transformador es que tiene la potencia en ambos, tanto en el primario o en el secundario, viene a ser la misma. O sea, idealmente son idénticas. ¿Qué quiere decir? Que no hay pérdida. Pero, sobre todo, esto es en bajas frecuencias. En altas frecuencias esto ya no ocurre, esta característica. Es por ello que nosotros enviamos. ¿Y qué hacemos para enviar las fuentes de alimentación? Para reducir la corriente, si es la misma potencia, yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Elevar la tensión. Por eso que las redes eléctricas se llevan a tensiones altísimas. Estamos hablando de 100.000 voltios o 1 megavolt. ¿Para qué? Para que a su vez la corriente sea mínima. Al ser la corriente mínima, voy a utilizar un conductor de menor calibre y lógicamente los costos van a ser bastante, mucho más baratos que el utilizar con una tensión baja. Entonces, es un tema de eficiencia también. Imagínense instalar toda una cablería a través de toda una distribución. Si no tuviésemos esa capacidad, eso es lo que nos permite el transformador. Entonces, hay transformadores reductores y transformadores elevadores. Dependiendo de la potencia, yo voy a querer, así su distribución voy a calcular. Y también de la carga que voy a tener. ¿Qué más? Entonces, como todos los equipos utilizan tensiones continuas, voy a utilizar un rectificador. Este rectificador que ustedes lo tienen acá es básicamente un puente de diodos. Este puente de diodos lo que me va a hacer es un rectificador. Hay lógicamente vamos a decir, de onda, media onda o onda completa. Entonces nosotros no queremos eso, estamos yendo a un curso de alta ingeniería o de alta tecnología. Ese tipo de fuentes no nos sirven, por ejemplo, para el tema de nuestras recargas de baterías. Al contrario, son dañinas. Es necesario tener una buena fuente de alimentación, en este caso, para la recarga. Por lo tanto, los rectificadores vamos a hablar a partir de estas de onda completa. Entonces, para poder yo estabilizar a una sola línea, ustedes ven de que acá nuestras ondas van a estar rectificadas, pero va a haber niveles cero. Y esto a nosotros no nos conviene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A llegar a que sea continuo.
Para que sea continua esta señal, lo primero que tenemos que hacer es colocarle un filtro. Un filtro es simplemente considerar algunos condensadores antes previas a las cargas, conectadas en paralelo. Estas me van a permitir almacenar energía en el momento de la carga de la onda, y en el momento donde no exista la tensión, nosotros rápidamente vamos a cubrir con la alimentación del condensador. Entonces lo que va a hacer que estos vacíos que bajan a cero ya no se encuentren, y técnicamente voy a obtener este tipo de onda que se va a cargar en el momento de carga y descarga. Vamos a tener carga, descarga, carga, descarga. Entonces son pulsaciones que tienen en este caso un nivel, o sea, un valor, y ese valor a este se le dice el famoso voltaje de rizo. Este voltaje de rizo debe ser mínimo. Este voltaje de rizo se produce por varios efectos, muy aparte del buen condensador que se tuviese, también de la carga, por cuanto si la carga requiere altas corrientes, estas descargas me van a producir pues voltajes de rizo mucho más altas o más grandes, y eso van a ser distorsionantes dentro de mi fuente de tensión continua. Entonces para eso utilizo, para una vez rectificado, una vez filtrado la señal, todavía tenemos que aplicarle un estabilizador o regulador que me permita obtener una tensión continua, 100% continua, que no tenga ningún ruido o alteración de su forma de la señal, de esa señal sinusoidal. Correcto, o sea que no haya ningún rastro, todo sea continuo. Entonces, de esa manera vamos a manejarlo. Ahora, si nosotros queremos llevar esto como nuestro equipo para verificar a nivel del funcionamiento, vamos a utilizar un laboratorio virtual que nos va a permitir, en este caso, verificar cómo funciona, por ejemplo, nuestro equipo, ¿no? Acá nosotros tenemos la tensión de nuestro laboratorio virtual. Vamos a ver cómo funciona esta señal. Si ustedes aprecian, dentro de mi laboratorio virtual tengo algunas señales, un osciloscopio, tengo voltímetros, tengo todos los equipos, todos los componentes habidos por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros rectificar o vamos a ver cómo funcionamos. Lo vamos a dejar de funcionar un ratito. Acá observen por favor, tengo un osciloscopio para ver la forma de señal, y más acá arriba tengo mi fuente rectificada. ¿Qué es lo que tengo acá para explicar? Tengo mi transformador reductor, ¿qué más? Tengo mi fuente de diodos, y acá voy a tener mi primer punto para visualizar la formación de estas ondas. Por otro lado tengo voltímetros, pero los voltímetros lo que miden es tensión eficaz o corriente eficaz, en caso de corriente. Entonces, pero tenemos tanto AC y DC. Y vamos a ir viendo en el camino cómo estas se van formando entre un voltímetro AC y uno DC. Hay dos tipos de voltímetros de tensión alterna, por si acaso. Algunos son con núcleo que les permiten en este caso verificar una tensión a la vez continua, no necesariamente alterna. Entonces hay unas de aguja que son mucho más verificables. Ahí sí me puede medir exactamente las tensiones alternas de acuerdo a la configuración de ese dispositivo de medición. Entonces, ¿qué más estamos usando? Dos filtros para que vean la diferencia. Uno lo tengo que es de 1 milifaradio, condensador 1, y el otro de 10 microfaradio. El de 1 milifaradio es el más grande que se usa. Esta unidad de mili es, vamos a decir, 1000 veces mucho más que un micro, ¿no? Mucho más grande, 1000 veces más, ¿no? Entonces, esto me va a permitir en este caso verificar tanto con 1 milifaradio o con 10 microfaradios. Para eso voy a usar un selector para determinar los condensadores. ¿Y qué más? También tenemos mucho que ver la carga, porque una cosa es hablar de una carga de 100 ohmios con una carga de 1 kilo ohmio, por ejemplo. Entonces va a variar. Si yo tengo una
resistencia baja es porque voy a requerir una corriente bastante alta. Y todo lo contrario, si la resistencia de la carga es alta, es porque va a circular una corriente baja. ¿Correcto? Entonces, si nos vamos a correr el circuito, vamos a poder visualizar en nuestro caso, ¿no? Ustedes observen, un ratito acá, vamos a hacerlo correr el circuito y nos tiene que salir un osciloscopio, ¿ya? Este osciloscopio lo vamos a visualizar distinto. Acá lo tenemos. Entonces, para ver eso, por ejemplo, vamos a eliminar una de las pantallas. Correcto, acá lo tengo. Entonces, este osciloscopio, si tengo acá, vamos a trabajar de esta manera. Antes de ver esta onda que es el canal D, que estamos viendo en color verdecito, lo vamos a apagar. Y lo que vamos a encender es el primer punto, que es el S1, que está en el canal 1. Entonces el canal 1 lo vamos a colocar acá y miren, vamos a observar cómo tiene la forma de onda. Ahí ustedes pueden ver. Con esto puedo bajar los periodos, o sea, las frecuencias, para poderlo visualizar, ¿no? Ahí vemos este voltaje rizo que ustedes observan. Pero ¿cómo funciona esto? Miren, observen acá. ¿Qué pasaría si yo no tuviese carga o no tuviese condensador? Si yo no tengo condensador, lo voy a colocar acá, por ejemplo, y está sin condensador. ¿Qué quiere decir? Que ahí lo que voy a ver es una señal justamente de onda completa. En el multitester me dice que son 20 voltios eficaz, pero lógicamente que no es pues ni continua, porque la continua está llegando a 0. Entonces no es estable en una tensión. En forma alterna sí tiene un valor, porque tiene una forma permanentemente cambiable en el tiempo, tiene un periodo, por lo tanto tiene una tensión alterna. Entonces esta, por ejemplo, tiene de esta manera. Entonces tenemos nuestra onda, una rectificación de onda completa. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo ese para cualquier valor? Entonces vamos a ir identificando. Si yo le voy a colocar a la resistencia, vamos a ir a la capacitancia 1, miren lo que hay. Rápidamente subió el versículo. Acá ya no hay 0, ya no llega a 0. Y miren, ya apareció nuestro voltímetro en DC, ya tiene una tensión casi no tan inestable, porque ya no llega a 0, pero sigue siendo variable en el tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿pero es una tensión alterna permanente? Sí, porque tiene una forma de onda alterna, con un periodo que se va a repetir continuamente. Por lo tanto, sí existe una tensión alterna de manera estable. Ahora, ¿qué más? Pero vean acá, este es real el sobrepiso. Entonces yo esto pues para mí no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alimentar con un condensador de mayor capacidad. Entonces le voy a colocar un milifaradio y miren lo que va a ocurrir acá. Inmediatamente, ¿qué pasó? Se anuló completamente esta parte de las ondas que veíamos rectificadas, ¿no?, de onda completa, y simplemente tengo el voltaje de rizo. O sea, este voltaje de rizo es en este momento se carga, se descarga, carga, descarga. Entonces ahí es donde hacemos uso de estos condensadores. Pero ¿qué pasaría si a su vez esto le aumento la carga? O sea, ya no 100, sino un K. ¿Qué es lo que va a pasar? Observen. En un K todavía esto se va a, veamos, por ejemplo, en un K, a su vez ese voltaje rizo es mucho menor. ¿Por qué? Porque está requiriendo menor corriente. Entonces, el cálculo de ese voltaje rizo que quiero anular va a depender de la corriente. Entonces, si yo requiero, en mi caso de baterías de litio, en nuestro cargador tenemos carga lenta, tenemos carga rápida, y en la carga rápida requerimos de altas corrientes.
Ya vamos a llegar a ese punto también en el uso de las características de las baterías de litio. No podemos colocar una carga rápida y por así nomás. Por eso que en los vehículos tenemos ambos, de acuerdo al BMS o el controlador de las baterías, vamos a poder tener cargas lentas y cargas rápidas. Ofrecen, de acuerdo a su característica técnica de la batería, algunos es mucho mejor recargarlas lentamente. ¿Por qué? Porque me van a entregar una mayor eficiencia, mayores tiempos de vida, o sea, sus ciclos de funcionamiento van a ser mucho más óptimos y mucho más alargados. ¿Qué quiere decir? Que voy a alargar el tiempo de vida de mis baterías de litio. Entonces, esto hay que ir comenzando a determinar. Entonces, de esa manera funciona. Entonces, ahora, si yo lo veo en el caso de mi osciloscopio, acá vamos a verlo. Yo tengo ahora el rectificador. El rectificador está en el canal B. Entonces acá le vamos a venir, colocamos en el DC y miren, acá yo ya tengo la tensión. Vamos a ver, y miren, cambia completamente diferente a lo que estaba el otro, porque no es un medida. Usted puede decir, el azul, ingeniero, tiene mayor medida. Mentira, porque esto está en base a esta escala. La escala es de 2 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico por cada cuadrilátero 2 voltios, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16 voltios, ¿no? Eso es lo que tendría, de acuerdo a lo que me dice acá, ¿no? En mi capacidad. Pero vamos a ver si es el nivel 0, porque este está en 40. Antes tenía que poner en nivel 0. Entonces, en nivel 0 sí. A ver, vamos a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Que 6 por 2, 12 voltios. Me está midiendo 12 voltios continuos. Pero este está en base 5, entonces también lo pondríamos. Acá le vamos a colocar en base 5 para que vean. Ambos tienen la misma, el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, acá, observen. Este voltaje rizo es bastante pequeño, pero es mucho más alto. Para yo aplicarle, a su vez, ¿qué le he aplicado acá? Un regulador. Ustedes acá observen, dentro de esto tenemos acá nuestro regulador, por ejemplo, ¿no? Un rato. Vamos a ver, por acá está, ¿no? Nuestro regulador. Un ratito. Vamos a apagar para poder calibrar. Voy a apagar el osciloscopio y vamos a ver acá. Acá está, miren. Observemos. Acá tengo nuestro regulador. El regulador es de 12 voltios, el 7812. Voy a tener un pequeño filtro final, ¿no? Pero simplemente de estabilidad. Acá lo que nos va a botar son los 12 voltios, exactamente, ¿no? Ya como tensión continua. Entonces, las tensiones que yo estoy manejando ahí, ¿qué va a pasar? Estas tensiones, al recortarse por este regulador, vamos a obtener justamente una tensión exactamente de 12 voltios. ¿Qué implica? De que la tensión que ingresa a un regulador debe ser bastante, le vamos a decir, tiene que tener un nivel mucho más alto, de tal manera que esta tensión se estabilice, pues así como la que estamos observando acá. Esta tensión, ustedes acá observan, y miren cómo que es mucho menor, porque en ambos estamos utilizando 5. Entonces acá el voltaje, con el voltaje rizo, supera, este voltaje acá, supera los 20 y tantos voltios, porque acá tenemos 5. 5 por 4 es 20, 20, casi entre 25 y 30, ¿no? Voltios, lo que nos da este voltaje rizo. Entonces, pero sin embargo, nuestra tensión continua a través del regulador va a ser de 12 voltios. Es obligatorio. Pero, ¿qué pasaría si yo hago uso de una carga mayor? Lo que va a hacer es chuparlo. Y al chupar, ese voltaje rizo va a crecer mucho más. Y al reducir el nivel de acá del regulador, mucho menor a esa tensión, técnicamente vamos a tener una señal
de alimentación completamente deteriorada. Y, y eso me va a provocar el desperfecto del equipo electrónico que yo quiero utilizar. Por ese motivo tenemos que tener una fuente regulada acorde a qué, a su corriente o a su potencia. Ese es muy importante, el estudio de las potencias. Antes de escoger la fuente de la alimentación, tengo que hacer el estudio en mi proyecto de cuánta corriente requiero en mis baterías de litio. Entonces, y eso nos va a permitir obtener a su vez un mejor, vamos a decirlo, una mejor fuente de alimentación. Ahora, dentro de esto, si nosotros manejamos, ¿no? Vamos a manejar nuestra fuente, ¿no? Un ratito, acá dentro del Power, continuamos con la clase, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ahí tengo por la fuente, ¿no? Entonces vamos a ir por partes y ahora vamos a obtener otra fuente mucho mejor diseñada, que le llamamos las famosas fuentes conmutadas o switching, que tienen algo adicional a la fuente rectificada. Primero que la potencia no va a depender de sus condensadores, sino de la configuración en la etapa de control de su modulación por ancho de pulso. Esto me va a permitir, ¿qué cosa? Trabajar de manera eficiente esta carga y descarga dependiendo de la salida para que sea continua, o sea, se va regulando permanentemente, ¿no? Entonces, esta fuente nosotros cuando la manejamos, acá va a venir un nivel de referencia que me va a permitir calibrar tanto las oscilaciones, el oscilador, o sea, la frecuencia, como el ancho de pulso. ¿Para qué el ancho de pulso? Para que dé mayor o menor corriente de la que requiere, porque no hay necesidad que dé altísima corriente. Entonces, lo que va a hacer es regularlo inmediatamente, dependiendo del tipo de capacidad, o sea, de la corriente que quiero que dé al circuito. Entonces, ahí vamos a controlar. ¿Qué más? ¿Cuál es la cualidad? Que acá no va a funcionar en base a este transformador, sino va a funcionar en base a una fuente conmutada que va a ser técnicamente una rectificación directa, no haciendo uso del condensador o del transformador, perdón. Entonces simplemente un rectificador, voy a aplicar unos MOSFET que es de alta potencia dependiendo de la carga, o puedo utilizar unos transistores bipolares de potencia. ¿Para qué? Para obtener esta conmutación, que me va a ordenar lógicamente quién, el circuito de control. Este circuito de control, una vez que lo tenga, se me va a funcionar unos pulsos, y estos pulsos, al simplemente pasarlo por un filtro, que es un pequeño transformador, rápidamente podemos obtener de nuevo otra señal, ¿no? Y esta señal lo volvemos a rectificar y volvemos a tomar el control. Entonces, pero ya cada vez me ha salido una tensión continua. Entonces, estos niveles de referencia es muy importante del cuanto nuestro oscilador o nuestra fuente de controladora por ancho de pulso me va a manejar. Eso lo vamos a observar acá también en equipo que lo tenemos acá, ¿no? En el laboratorio virtual, ¿correcto? En el laboratorio virtual, si ustedes observan, acá, ¿qué es lo que voy a tener acá? Disculpen, ahí, ¿no? Ya. Entonces, acá dentro de la fuente, miren, vamos a borrar algunas identificaciones, no borrar, sino vamos a, en nuestro osciloscopio, previamente, vamos a anular, porque en el canal B y C y D está la otra información. Entonces esto lo vamos a bajar a tierra, esto también a tierra, tanto el canal B y el canal A, ¿no? Entonces ya tengo. Y voy a activar el canal B, el canal C y D, ¿correcto?
el canal C y el canal D. Vayamos por el canal D primero. A ver, observemos esto de acá. Acá tenemos un tren de pulsos. Ustedes ven ahí, justamente vamos a ver cómo es de que se modifica el ancho de pulso. Cuanto más es el ancho de pulso, lo voy a parar para que observen un poquito mejor. Entonces, este es un ancho de pulso. Por ejemplo, acá el duty cycle es bastante encima del 50%. ¿Por qué? Porque el duty cycle dice cuánto de la tensión positiva es respecto a toda la señal, a todo el periodo. O sea, este ancho del pulso positivo, cuánto más grande es de todo respecto a todo el periodo, ¿no? Tanto el pulso grande más la parte del pulso de tensión cero, ¿no? O sea, esa parte. Todo esto es un periodo. Entonces, si yo agarro qué porcentaje de esto es el que lleva la mayor cantidad de energía, lógicamente es en el pulso más ancho. A mayor pulso más ancho, a mayor potencia. Pero a veces no requerimos esa potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es calibrar, ir calibrando a través de esto de manera automática. Esto lo tenemos dentro de nuestro circuito, acá en la parte, lo podemos explicar con este circuito, ¿no? Un ratón. Vamos a apagar el circuito para poder visualizar y lo tenemos acá. Vamos a trabajar con este circuito, ¿correcto? Este circuito maneja dos capacitanzas en su configuración que me va a permitir determinar el ancho de pulso y lógicamente el diodo para poder rápidamente reducir este ancho de pulso. Miren, al observar, vamos a colocarlo, ¿no? A ver acá. El mouse está muy rápido. A ver, vamos a ver acá. Y corramos el circuito. Entonces acá vamos a hacerlo funcionar y miren lo que va a pasar. Entonces, si yo cambio esta, acá lo vamos a ver para ver un poco mejor, ¿no? Un poquito acá, ya está. Ahí. Si yo lo cambio acá, voy a cambiar mi condensador, estamos observando qué es lo que pasa, también varía el periodo, o sea, el nivel de oscilación. Pero este duty cycle lo puedo ir variando de acuerdo a esta señal todavía. O sea, que esto me permite mayor o menor frecuencia. ¿Quién es el oscilador? Entonces, este oscilador tengo para mayor o menor velocidad. Ahora, por otro lado, quiero controlar el duty cycle. Me voy acá dentro de mi potenciómetro en esta configuración y mire, voy a ir obteniendo diferentes valores. Entonces, al obtener diferentes valores, miren, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cada vez el duty cycle va a ir llegando a la mitad y cada vez lo voy a hacer mucho más pequeño que la mitad todavía. Entonces, acá ya es de menor potencia. Entonces, esto, por ejemplo, voy a tener acá, si lo sigo reduciendo, voy a hacer este ancho de pulso. Entonces, miren, lo estabilizo. Entonces, acá observen. En el periodo, ¿qué ha pasado? El ancho de pulso positivo es bastante pequeño respecto a todo el ancho del pulso. ¿Qué quiere decir? Que te va a tener menor potencia. Entonces, eso es lo que va a ir regulando esta fuente switching. La fuente switching lo que va a hacer es regularme y entregarme una corriente al nivel que yo deseo. Si le digo que va a ser una de alta corriente, lógicamente va a entregarme esa alta corriente. Si le digo que va a ser de carga lenta, también me va a entregar, de acuerdo a la corriente, me va a entregar el controlador, vamos a ir ajustando acorde a eso. Entonces, de esa manera funcionan nuestros circuitos. Eso es lo que hay que tener claro acá dentro de nuestros circuitos. ¿Correcto? Entonces, esa es una de las cualidades que debemos no olvidar, por favor.
sea, no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Entonces, si seguimos con el curso, entonces, una vez que yo tengo eh, rectificador, o que en este caso vamos a utilizar de fuente conmutada o switching, pues va a ser mucho mejor. Hoy día se utiliza este tipo de fuentes y cada vez más sofisticadas y más controladas. Ya tenemos hasta este control en nuestros equipos que vende y que ofrecemos como empresa. Por ejemplo, tienen ya un monitoreo en el celular. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar regulando su carga y descarga de estas baterías de litio. Eso es muy importante, ¿no? Dentro de litio. Acá ustedes pueden observar en la gráfica estas fuentes rectificadas, tanto de una conmutada o una simple. La simple depende de la potencia básicamente de quién, de su transformador. Mientras que en la fuente switching no. En la fuente switching tenemos sí un transformador, pero ese transformador no es el efecto que va a llevar la corriente, no son los anchos del pulso que me va a llevar la potencia, ¿no? Para poder establecer una tensión continua. Y eso es lo que nosotros requerimos dentro de nuestros equipos de baterías de litio. Pero contrariamente a esto también existe el conversor de tensión continua a tensión alterna, que le hemos denominado los inversores. Estos inversores se utilizan ¿para qué? Para proyectos donde requieran nuestra energía senoidal o alterna. ¿Y por qué queremos eso? Porque esta señal es mucho mejor el poderla llevarla en una etapa de transición para poder trasladar esa energía a otros lugares. Y también los equipos de casa, casi todos funcionan con esta tensión convencional, no funcionan con la batería. La batería mayormente la utilizamos para equipos portátiles o portables o transportables, donde no podemos ir conectados a un cable. Entonces ese es el uso de batería. Pero también hay que aclarar que ya estamos haciendo proyectos ligados a lo que es el mantenimiento de energías estables, sin ruido, para el equipamiento médico a través de una de las áreas, porque es para varias áreas, sino que donde se requiere una tensión completamente libre de ruidos. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Una fuente de baterías de litio. Esta va a estar ajena a la red, o sea, no me va a interesar qué es lo que ocurre pegado a tu casa o al otro lado, pegado al negocio, qué pasó, hubo un choque o hubo una alteración del ruido, alguien hizo corte más allá, va a estar ajeno a ese tipo de problemas. Entonces vamos a manejar qué cosas, nosotros las baterías de litio. Entonces estas son las estaciones estáticas de energía eléctrica. O sea, ¿por qué? Porque se van a quedar en un lugar. No vamos a tener que trasladarlos, simplemente son estaciones de energía eléctrica continua, o sea, de baterías de litio. Entonces, pero para poder nosotros presentarlo a un proyecto comercial, tenemos que aplicarle su inversor para que me entregue una tensión alterna, que en este caso utilizan todos los equipos. Entonces, de esa manera también podemos convertir. ¿Y cómo forma esto? Tiene acá este diagrama de bloques, ustedes pueden observar. Es como diseñar un pequeño, vamos a decirle un pequeño amplificador. El amplificador de una señal no es de que lo recibe, señores, su energía de la señal del micro, no, es de la fuente. Entonces directamente es de una fuente. Si tengo una fuente DC y tengo un oscilador que como señal primaria me va a generar una frecuencia o un valor determinado, ¿no? de esta tensión alterna, entonces esto ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente se va a generar un oscilador a partir de esa tensión continua y este oscilador va a comenzar a generar pulsos positivos y negativos. Estos pulsos a su vez tenemos que pasarlo por un circuito controlador
Y ese controlador todavía, ¿para qué controlamos? Para poder controlar la parte de potencia, ¿no? Del amplificador de potencia. Y por último se utiliza el transformador como una especie de filtro. Hoy día, con toda la tecnología que ha mejorado y cada vez las fuentes son mucho más estables, más ideales, porque tienen un sistema de control cada vez más óptimo, ya no se requieren en algunos casos los transformadores. Esa es una nueva peculiaridad de esos inversores. Entonces, estos inversores, si ustedes visualizan, vamos a tener, por ejemplo, una señal, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, es una señal de diente de sierra, ¿no? Por ancho de pulso. Esa a su vez vamos a poder controlar el disparo de los MOSFET, ¿no? Porque estamos manejando los drivers, ¿ya? Y esto a su vez voy a utilizar porque este oscilador se genera automáticamente con un pequeño osciladorcito que se hace como un pequeño circuito y se acabó. Ese no tiene potencia. Entonces, ¿cómo hago para darle potencia? Justamente del banco de baterías se aplica el famoso puente H, que me permite utilizar las tensiones continuas, ¿no? Como parte de su fuente de la señal alterna. Entonces, de esa manera yo voy a hacer transferir esa energía en forma de onda sinusoidal a una forma de onda continua. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso a su vez aplicamos un transformador elevador si quiero manejar tensiones mayores, o sencillamente le aplico de frente su filtro LC, que me va a permitir en este caso eliminar todas las bajas frecuencias debajo de la frecuencia que deseo obtener, por ejemplo 60 Hz, y a su vez anular los armónicos, que muchas veces han hecho no está correctamente definido. Esta es la forma como, por ejemplo, estructuramos nuestro inversor, ¿no? Entonces, espero que hayan entendido este tema, ¿no? Y que hayamos uh, aprendido esta lección. Les agradezco por su presencia. Estamos hasta la próxima edición o el próximo curso. Hasta luego.